Bueno, soy Luis Ricardo Giorgi, veterano de Malvinas. Fui en 1982, fui tripulante del destructor Arapuyú. Yo fui sorteado en el año 1980, estuve como número 932, o sea que me tocó Marina. Ingresé al servicio militar en agosto de 1981. Soy santafesino, portugués santafesino. Y bueno, en la Marina en aquel momento se hacía 14 meses. Sí o sí se hacía 14 meses. No se salía en 2 o 3 tandas. Ahí se hacía 14 meses y quedábamos libres. Y nos juntaron en Santa Fe, porque la cabecera era Santa Fe, ciudad de Santa Fe, y fuimos destinados a Campo Sarmiento, en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca, Punta Alta, más precisamente. Ahí hicimos 2 meses de instrucción. En esos 2 meses de instrucción, cuando finalizó, ahí nos dieron el destino. Y a mí me tocó el destructor. En realidad nuestra experiencia empezó el 20 de marzo de 1982. Se ve que ya estaban los preparativos, participamos de un operativo que se llamó Cimarrón. Era nuestro buque, el submarino Santa Fe, que a la postre fue hundido en Pimentel, y un buque de la Armada Uruguaya. Todo eso, bueno, fueron 2 días de prácticas con el submarino, y el último día, que fue el 25, tocamos puerta, entramos a Puerto de Mar del Plata y íbamos a jugar un partido de fútbol con la tripulación del buque uruguayo. Y a las 6 de la tarde, todos a bordo, nos llaman que teníamos que estar sí o sí arriba del buque. Bueno, ahí nomás emprendemos el regreso a Puerto Belgrano, donde era nuestro puerto natural, y llegamos el día 26, y bueno, ya ahí cuando llegamos vimos un movimiento por demás extraño y totalmente anormal de preparativos en Puerto Belgrano. Bueno, de ahí, el día 28, salimos con toda la flota hacia un lugar que desconocíamos, no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Supuestamente íbamos al sur. Algo nos dijeron que había algunos problemitas en la Georgia, con la factoría, con ese desarme de ese buque, pero nada más. Pero en un momento empezamos a notar el cambio de clima, sabíamos que íbamos al sur. El día 31 de marzo nos dicen que al día siguiente, el 1 de abril, íbamos a recuperar nuestras islas Malvinas. Pero después se pospuso 24 horas por el tema del clima, nos demoramos. La verdad que fue un temporal muy feo, nos maltrató. Así que el 2 de abril, a la madrugada, nos enteramos que habíamos recuperado nuestras islas Malvinas. Nosotros estábamos situados al norte de la isla, hacíamos un trabajo de control para que no ingresen buques, ningún buque, mercante, nada. En esos momentos ya empezaron los primeros síntomas de miedo, si se quiere decir así. Estuvimos hasta el 6 emprendemos el regreso a Puerto Belgrano. Ya íbamos haciendo algunos movimientos de evasión de submarinos, porque se comentaba que había submarinos en la zona. En realidad no había nada, pero sí, los submarinos ya estaban emprendiendo ese viaje al sur. Llegamos a puerto el día 7 de abril, y ya ahí no nos permitieron irnos, teníamos que estar arriba del buque, pero ya los trabajos eran de preparativo, muy anormales, a full, y el día 16 volvemos a salir y nos destinan a un punto que estaba a la altura de Puerto Madryn. Ahí estaba toda la flota. Los trabajos dentro del buque eran intensos, porque nuestro buque era de la Segunda Guerra Mundial y eran de los buques viejos, digamos, de la flota, que demandaban un gran trabajo en equipo para estar en servicio continuamente. El día 25 de abril
nos informan que junto con el gemelo, que es el de la abuela, teníamos que dirigirnos bien al sur, a la altura de la isla de los Estados, para hacer escolta, para juntarnos con el crucero Belgrano. En el interín, cuando íbamos, tuvimos un problema de máquina, entramos a Puerto Deseado, y el día 29 llegamos a la zona de la isla de los Estados, a la tarde. Lo primero que vemos, estaba fondeado el crucero Belgrano, muy cerca de la costa, pero fue algo muy intenso verlo porque el sol reflejaba en el Belgrano y son imágenes con lo que pasó después uno nunca se olvida. El día 1 de mayo, que es uno de los días que yo cuando voy a la escuela les cuento a los chicos, básicamente les cuento eso, todo lo que me pasó, porque le hablamos de valores, no le hablamos en sí de la guerra. Nos junta nuestro jefe, por secciones, pero nuestro jefe nos dice, bueno, señores, preparen el temple, porque mañana vamos a avanzar. Esta noche, esta tardecita, vamos a iniciar un avance hacia la flota inglesa. ¿Por qué? Porque ese día fue el día que estuvo más cerca la flota inglesa de la isla. Y se creía que había un desembarco inminente por la posición que tenía la flota. Así que todo ese día fue, desde el punto de vista de los sentimientos, muy intenso. Cómo no pensar en la familia, en papá, en mamá, en los hermanos. En el caso personal pensaba en todo eso, también pensaba en el amor, pero no en el amor de pareja, digamos, el amor que tenía, sino que no tenía porque jamás me había enamorado. Entonces dice, bueno, como habíamos citado que el otro día no estuviéramos más en este mundo, digo, puta, me perdí esa parte, me voy a perder esa parte tan linda. Y como te dije, fue intenso desde el punto de los sentimientos. Entendí que en la guerra no hay ateos, no había ningún ateo arriba del buque. En cada rincón había gente. En lo personal vengo de familia católica, así que obviamente que nuestro Dios estuvo muy presente. Hacia la tardecita noche, ya eran las 21 horas, a esa altura en el sur ya era de noche, los buques tienen un pabellón de guerra. Están encuadrados, están en la mitad del buque, en el mejor lugar. Y se usan cuando se van a la batalla. Bueno, en el momento había llegado. Entonces por radio nos avisan que todo el personal que esté desocupado podía asistir a la ceremonia, que se iba a efectuar en el Palo Mayor. Eso se hizo en el Palo Mayor. Y antes que me olvide, ese pabellón ahora está en este momento en el Museo Naval de Tigre, puesto ahí. Y hay hechos en la vida que uno nunca los olvida. El nacimiento de un hijo, obviamente, es inolvidable. Y ese momento para mí lo recuerdo todo en cada momento de mi vida, todos los días de mi vida. ¿Por qué? Bueno, el lugar era a total oscura, íbamos avanzando ya hacia el enemigo, a sigilosa, que nosotros decimos, que era a total oscuras, y íbamos bastante despacio para que no nos salpicara el agua, y el buque se iba meneando hacia sus costados, y se va produciendo el izamiento del pabellón. Y ahí ya empezó esa emoción, veía ese pabellón que se iba elevando y ibas comprendiendo el momento, te ibas ubicando en la historia, como podríamos decir. Y ahí empezó una emoción muy fuerte. Cuando el pabellón llega a los topes, ahí toma la palabra nuestro líder, nuestro comandante, el señor Washington Barcy, que en estos momentos todavía está con vida y en todas las reuniones anuales nos acompaña. Es el primero en llegar y el último en irse, con sus 85 años. Él en ese momento tenía 41 años, 42, y era nuestro líder, responsable de 300 personas en el buque. Y nos dice que, señores, el momento ha llegado. Hace semanas que nos venimos preparando. Mañana le vamos a ver la cara a nuestro enemigo. No teman, no teman. No hay nada más grandioso que entregar la vida por la patria. Señores, a su puesto de combate.
Esas son 4 estrofas, fue mucho más, porque yo te las simplifico, pero fue el momento que me liberó de mis miedos, me cargó de energía, me fui a enfrentar ese momento de mi vida liberado, convencido más todavía de lo que estábamos haciendo, pero liberado de mis miedos, me dio ese coraje que todavía me estaba faltando, me lo dio él. Un líder positivo, como en todas las cosas de la vida, cuando uno es líder, padre de familia, o líder de un equipo de trabajo, bueno, él fue de esa manera, muy positivo. Al otro día fuimos atacados por el submarino Conqueror. El submarino tiró 3 torpedos, 2 dieron impacto en el Belgrano y uno fue dirigido hacia nuestro buque. Como nosotros estábamos del lado contrario, donde se posicionó el submarino, el torpedo llegó en el último instante de recorrido, explotó muy cerca del casco de nuestro buque, se sintió una gran explosión, bueno, ahí nos dimos cuenta que estábamos en una acción de combate, sonando todas las alarmas, se activaron los miedos, la incertidumbre, todo. Produjo una pequeña rajadura en el casco, pero nada más que eso. Había ya el día previo los 3 comandantes habían llegado a un acuerdo que si éramos atacados, ya sea vía aérea y sobre todo vía submarina, y no sabíamos de dónde venía el ataque, teníamos que tomar distancia. Y eso es lo que hicimos en ese momento, los buques que éramos escolta, ninguno de los dos captábamos el submarino, así que tomamos distancia, nos fuimos navegando prácticamente 3 horas. En esas 3 horas ya nos había dado la noche, se había desatado un temporal de los peores. Y los 2 comandantes toman la determinación de volver al lugar de impacto. Así que los 2 comandantes eran camadas, eran amigos. Al producirse el hundimiento del Belgrano, ya ellos sabían que se había hundido porque no estaban más en los radares. En el mismo momento ya sabían que había sido impactado porque el buque se empezó a escorar a su izquierda, a favor. Así que íbamos adelante, iba el que había quedado atado del grupo, que era el Piedrabuena, y nosotros veníamos atrás, a unos 5 kilómetros. En el interín, cuando íbamos llegando a las 22 horas al lugar, se hizo muy tortuosa la llegada porque, como te dije, era un temporal terrible. Nosotros pensábamos cómo estábamos haciendo nuestros camaradas, que, para que vos te des una idea, había lo mínimo una hora 10 metros, era de 10 a 12 metros. Nosotros en nuestro buque teníamos más agua adentro del buque que afuera, teníamos agua por todos lados. Era una cosa totalmente atípica lo que estaba pasando. Los 2 comandantes se discutían porque los 2 querían ir a ese punto. Y los 2 tenían miedo, los 2 tenían la incertidumbre de que posiblemente el submarino estuviera en el teatro ahí esperando, cosa que realmente estaba, pero bueno, ellos ya el daño lo habían hecho, ya tenían orden de no atacar a los escoltas y lo que iban a hacer, lo que íbamos a participar del rescate. Y así que el comandante del Piedrabuena le dice: mira, Washington, vos te quedás atrás mío, voy a ir yo, si llega a pasar algo, te pegás la media vuelta y hasta que no llegue al continente lo parás. Así que el jefe que tenía más la autoridad en ese momento fue el que fue al lugar de impacto, y bueno, no había nada, no estaba más, porque la gran temporal, al otro día, casi 24 horas, a 100 kilómetros del lugar ese, estaban las balas. Participamos de todo el operativo de rescate. Nosotros tuvimos un problema importante en las máquinas, porque una de las 2 tomas de agua para las calderas y para consumo se tapó por los retazos de las balsas de Belgrano. Eso nos produjo un problema mecánico que no podíamos detener. Y ahí vivimos cierta impaciencia porque el carete es muy hundido. Fuimos el buque que menos rescató por ese problema, 62 náufragos. Entramos a Puerto de Ushuaia el día 5 de abril, volvimos a salir
Y el 15, el 16 y el 17 de mayo participamos en una operación no muy conocida pero muy importante frente a las costas de Río Grande, donde estaban los superestandartes de nuestra armada. Comandos ingleses quisieron sabotear por 2 noches seguidas. La operación se llamó Operación Mikado, y ahí tuvimos una pequeña batalla ganada, porque bueno, nos detectamos con nuestro radar, nuestro buque, y tuvimos la autorización de hacer el disparo de fuego, cosa que hicimos, 3 salvas de la torre número 3. Se dispersaron esas balsas que ya las tenía fijada el control tiro. Eso fue el día 16, el día 17 hicieron otro intento, pero esta vez por vía esos comandos que se embarcaron en un submarino de Onix, obviamente. Al otro día, a la noche también, eso fue a la noche, el 16 y el 17. Un helicóptero que salió del fue detectado también por nuestro buque. Ellos, como tenían la tecnología para darse cuenta si eran detectados, se dieron cuenta que lo habíamos detectado y abortaron la misión. Primeramente aterrizaron en una estancia del lado argentino, Santa Sara, que estaba más o menos a unos, de la posición nuestra, a unos 9 kilómetros, y después se pasa al lado chileno. Hay toda una historia en internet, se puede ver, el helicóptero que después es quemado por los integrantes del helicóptero, y ellos van a viajar a Santiago, de nuestros hermanos chilenos, ahí en la capital de nuestros hermanos chilenos, y se van a ver. Y bueno, y después de la guerra siempre estuvimos en esa zona. Nuestro puerto natural era Ushuaia, entrábamos, salíamos. La guerra nos encuentra entrando a Ushuaia por el canal de Vigo, al final el cese de fuego, y estuvimos hasta el día 2 de julio ahí, y ese día emprendemos el regreso. Entramos a puerto a la madrugada, a Puerto Belgrano. No había absolutamente nadie para recibir. No te digo, eso fue por ahí medio peyorativo, pero no había nadie que tirara, ni siquiera para agarrar la escalera de desembarco. Bueno, no había nadie. Había una pequeña lucecita chiquitita en uno de los galpones, nada más. Y bueno, en ese momento nos llamó un poquito la atención, porque era un buque que habíamos tenido una amplia participación, una importante participación en lo que fue la recuperación de nuestras islas, del combate luego. Pero bueno, la historia dijo que bueno, ahí empezaba un poco la desmalvinización. Y en lo personal, este tema Malvinas lo guardé, no sé por qué, bueno, era un poco la sociedad. Primeramente habrá sido nuestro gobierno militar que nos llevó a la guerra, después esa democracia que estaba naciendo en ese momento, Malvinas era malas palabras, y bueno, fue tal vez una manera de resguardarnos. Mis padres, que ya no están más en este mundo, se fueron sin saber si yo había pasado frío, hambre, si tuve miedo, nunca quisieron saber. Yo fui padre, te hablaba antes del amor, conocí el amor, me casé, tuve 2 hijas, ahora tengo 2 nietos, pero mis 2 hijas pasaron la primaria y la secundaria y yo nunca fui, si bien sabía que yo había estado en Malvinas, nunca conocieron mi historia. Y bueno, fue un proceso hasta llegar más o menos a los 30 años, que ahí empecé a tomar realmente conciencia de la historia que me tocó vivir. Y ahí comencé despacio a ver un poco de Malvinas, hasta que en el 2017, por casualidad, fueron algunos integrantes de Malvinas Educación y Valores, yo los escuché y me enamoré del relato. Dije, ¿cómo me gustaría transmitir
transmitirle eso a los chicos, esos valores que uno aprendió en el campo de batalla. Bueno, y eso es lo que en este momento estoy haciendo, y realmente es un gran desafío porque a lo largo de mi vida he sido muy tímido y me ha costado mucho hablar, más que nada en público, ni hablar conmigo. En el 2012 en mi pueblo, Tortugas, que es un pueblo chiquito, soy el único veterano del pueblo y me hacen el primer reconocimiento, así que es algo que ahí me produjo el primer shock. Ahí empecé, la verdad, a pensar un poco en Malvinas y me costó un montón, pero ahora estoy estudiando, me estoy preparando para esto, de hablar un poco en público, de poder transmitir realmente lo que pasaron en aquella época. Esto, para finalizar, es una experiencia realmente de mi vida, porque me está llevando por muchos lugares, sobre todo en la escuela primaria, secundaria, hablar de las profesoradas. Esa experiencia, como uno le decía que había estado en Malvinas, que había echado en Malvinas, y no tomaban cabal dimensión de lo que realmente era. Y eso no lo pueden creer. Cuando yo le hablo, no del combate sí, sino de los sentimientos, de lo que yo te decía que me pasaba, lo que me pasó, ella, la verdad que se emociona. Me dice, papá, ¿cómo pudiste soportar todo ese intenso movimiento? Te cuento en un minuto. En ese momento que yo te dije que tuve un problema de máquina el día 2 mientras nos tratábamos, yo bajo a la máquina que tenía un problema muy importante. Y yo vi gente muy nerviosa porque estaban con ese problema. Y yo con Irma bajé, hice mi trabajo, que era control de salinidad del agua, y vi gente nerviosa, gente muy sacada, algunos llorando, gente de carrera. Estaban desesperados porque la situación era... Entonces yo subo a la planchada principal y salí agobiado por ese momento que había vivido. No podía ordenar mis ideas, estaba totalmente obnubilado. Y en un momento me dice, Colimba. Yo miro y me vuelven a decir, Colimba. Y era un compañero mío de trabajo, que estábamos en la misma sección, era cabo, Raúl Piconta, tenía un año más que yo, pero no era de carrera, 21 años tenía. Y yo, ¿qué tenés esa cara? ¿Qué te pasa? Y yo le cuento, Raúl, digo, mirá, había una situación que me preocupó un montón. Digo, no sé qué hacer. Digo, mirá, se acercó a mí, me puso las dos manos en el hombro. A ver, Colina, venga, a ver. ¿Qué te pasa? Y le conté, mirá, tranquilo, no va a pasar nada. Y yo con él compartía la balsa de naufragio, compartíamos eso con él. Dice, mirá, yo te voy a hacer una promesa. Si llego a la balsa, si nos pasa algo, llego a la balsa y bueno está, yo te prometo que te voy a buscar donde esté. Donde esté te agarro de los pelos, que tenía pelo en ese momento, te saco para arriba y te pongo una balsa. Y me dio un inmenso abrazo, pero fuerte. Y tenía la misma edad que yo, pero él me estaba dando la contención, yo como Colimba, en ese momento necesitaba, ¿entendés? Es como si me hubiera dado un abrazo de mi padre, de mi familia. Bueno, esas cosas rescatamos del campo de batalla, que no se nos transmite, que bueno, cuando alguien, un amigo, que fuere, necesita una contención, hay que dársela.